Hola, muy buenos días. Ahora sí me escuchan y me ven. Mi computador como que decidió en este momento colapsarse. Por favor, ahí me confirmas, Pablo, si me están escuchando bien y si me ven bien. Hola, hola, sí me escuchan. ¿Alguno me puede confirmar, por Sí, favor? sí te escuchamos y Buen te día, estamos sí. viendo. Ahí sí Buen te día. escucha. Ujú. Gracias, buenos días. Listo, muy qué gusto tenerlos en esta mañana nuevamente para compartir sobre el cierre de las brechas de género. Hoy particularmente vamos a estar hablando de un tema medular, que es el tema de la política de género y el plan de acción, ¿verdad? Entonces, para todos los que tienen toda esta intención, todo este compromiso de trabajar por los temas de paridad que ya están determinados, que ya están definidos a comenzar a hacerlo, pero que no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo digerir, ¿verdad? Todo lo que hemos ido trabajando en las sesiones anteriores sobre el análisis de brechas y ahora sí, con esos resultados, cómo construir un plan de acción, pues para hoy justamente vamos a estar viendo ese tema. El día de hoy nos acompaña Natalia Aguilar de la empresa Boomerang, ella es gerente de desarrollo y va a ser la especialista que nos va a estar compartiendo sobre el tema. Natalia, quiero darte un caluroso saludo. Muchísimas gracias por estar con nosotros por aquí en Naidí y querer compartir tu conocimiento con nosotros. Realmente yo estoy muy contenta porque todas estas sesiones han sido de gran provecho. Hemos tenido expositores de altísimo nivel, han sido súper provechosas, de sesión a sesión hemos ido incluso aumentando la cantidad de participantes que se están uniendo. De manera que siento que es porque le estamos sacando un provecho. Así que bienvenida a nuestra casa que es Naidí, de verdad que te agradecemos montones. Y creo que también por aquí tenemos a Pamela, Pamela Castillo, como recordarán, ella es la líder de la iniciativa de paridad de género en el país y es a través de la iniciativa de la IPG que nosotros hemos estado generando y formulando todos estos talleres. Estoy impresionada que ya el día de hoy estemos con un poquito más de la mitad, ¿verdad? Nos quedan un par más de charlas después de hoy y ya estaríamos concluyendo. Buenos días, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola, y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Realmente es un placer para mí, para Efecto Boomerang, que es la empresa que represento, acompañarles en una sesión que es tan clave, ¿verdad? En la cual muchas veces nos genera ansiedades, qué vamos a hacer, cómo vamos a priorizar, qué de todo lo que podríamos hacer en temas de igualdad de género y sobre todo después de revisar sus propios resultados del GAT. ¿Verdad? Podemos sentirnos un poco eso, abrumados, abrumadas, muchas veces con temores, pero la clave realmente para lograr esa igualdad de género que tanto deseamos, Pero no me parece, está bien, yo me sumo un voy día. a silenciar por Algún lado. ahí un micrófono que tenemos. La clave, les decía, para lograr esa igualdad de género que tanto deseamos, que tanto esperamos, es justamente una planificación organizada, una planificación consciente y darle al tema de igualdad de género ese peso estratégico que debería tener, al igual que, por ejemplo, tiene peso nuestra estrategia de ventas, nuestra estrategia de posicionamiento, nuestra estrategia para competir, nuestra estrategia de innovación, ¿verdad? Realmente, y creo que mucho de lo que vamos a ver hoy nos va a llevar a alinear hacia eso. Vamos a ver algunas claves que pueden, depende del tamaño de la organización, en algunos momentos nos podría parecer demasiado. Algo muy importante es que de las diferentes claves que vamos a ver hoy, podamos cada uno y cada una de nosotras ir asumiendo esto calza para mi organización, esto no calza, ¿verdad? Vamos a ver algunas cuestiones que podríamos, por decirlo de alguna manera, establecer como que son una estructura base de cosas que en un ideal debería tener una organización con cierto nivel de madurez en su gestión de la igualdad de género. Sin embargo, la realidad ya aterrizada, muchas veces la puesta en práctica es otra. Entonces, inclusive si en algún momento con lo que vamos viendo se genera algún tipo de consulta, bueno, es que mi organización tiene estas características, yo podría hacer esto de manera diferente o podría de pronto
no dar este paso y sino de pronto esperar un tiempo a tener mayor madurez en este tema, mayores recursos u otras estrategias para hacerlo, por favor, podemos hacerlo en cualquier momento. La idea es poder generar como este dinamismo. Ya más o menos me presentaron, pero bueno, mi nombre es Natalia Aguilar Céspedes, yo soy psicóloga de profesión y soy especialista en temas de inclusión, de la diversidad humana y particularmente en temas de igualdad de género. Y en Efecto Boomerang, pues lo que hacemos justamente es asesorar a otras empresas y organizaciones en la implementación de estrategias empresariales y de comunicación para lograr esa inclusión y para lograr esa igualdad de género. Entonces, bueno, tengo mucha cercanía también asesorando empresas con el tema del GAT, entonces sé que estas últimas sesiones pudieron haber sido un poquito complejas, ¿verdad? Ver resultados, a veces pensamos a lo mejor nos salió un resultado un poco bajo, a lo mejor nos desmotivamos un poco con respecto a esto. Recuerden que el GAT es una herramienta aspiracional, ¿verdad? Nos muestra dentro de la amplitud de empresas que hay, sectores, posibilidades, qué son esas mejores prácticas. El resultado que tengamos al día de hoy y por tanto, con base en esos resultados, los planes de acción política o demás que vayamos a implementar deben ser muy conscientes, ajustados a la realidad de la organización e ir a nuestro propio ritmo, ¿verdad? Lo importante es que estamos haciendo diferentes acciones para lograr esa igualdad de género. Muy bien, yo voy a compartir. Bien, adelante. Perdonando, muchísimas gracias, en realidad eso es todo lo que quería decir y no era justamente eso, que nos pudieras tal vez compartir tu pantalla para arrancar ahí la presentación. Suena que todo lo que nos vas a estar compartiendo realmente va a ser súper provechoso. Y nuevamente, pues, agradecerte el espacio. Gracias. Muchas gracias. Por favor, me indican si ya se puede ver la pantalla. Sí, ya se está viendo, adelante. Perfecto, excelente. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de políticas y planes de acción para la igualdad de género y algo muy importante con lo que debemos comenzar es diferenciar el por qué realizamos estas acciones. Hablamos de que cuando implementamos o creamos una política de igualdad de género estamos hablando de un nivel estratégico, estamos hablando de que el posicionamiento, la importancia que le vamos a dar al tema de igualdad de género es justamente a ese nivel estratégico. Y el plan de acción, por supuesto, como cualquier plan de acción de cualquier tipo de temática, va a ser una implementación o un abordaje de la igualdad de género a nivel operativo. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque es muy común llegar a organizaciones en las cuales, por ejemplo, de pronto ya estamos implementando algún tipo de plan de acción o tal vez no estructurado como plan, pero sí una serie de acciones encaminadas a trabajar el tema de igualdad de género, o sea, estamos en nivel operativo, pero cuando ese nivel operativo no tiene un espacio para amarrar estratégicamente ese posicionamiento que le estamos dando al tema, es muy común que las acciones que estemos haciendo no sean suficientemente estratégicas, no estén adecuadas a nuestras necesidades. Muchas veces inclusive nos encontramos con retos para implementarlo porque no hay una dirección o una guía. Personas que, por ejemplo, implementan estas acciones, si no fuera, por ejemplo, por convicción propia, podrían no sentir que hay justamente una estructura que les permita desarrollar este tipo de actividades. Entonces, hoy estamos viendo justamente un par de acciones, la creación de la política y la creación del plan, que nos permiten un alineamiento estratégico y un alineamiento operativo de la igualdad de género. La política es sumamente importante, es valiosa, nos da esta visión y esta guía. Sin embargo, tiende a pasar que cuando solamente tenemos una política, se queda mucho en el discurso ese posicionamiento que tenemos respecto a la igualdad de género. Entonces, esta es la dupla perfecta. En cuanto trabajemos en una política, dar el paso a crear nuestro plan de acción es realmente elemental para que podamos estar abordando de manera más integral la igualdad de género. ¿Qué es una política de igualdad de género? Y aquí tenemos una referencia que el INAMU nos brinda, una de las guías que tiene justamente para realizar políticas de igualdad para las organizaciones. Aquí es muy importante reflejar unos elementos que yo les he colocado en un color específico. Estamos hablando de que la política necesita sí o sí, en primer lugar, expresar el compromiso que la alta dirección de la organización, que esa persona o ese equipo más top de la organización, tiene con respecto a este tema.
Es muy, muy común y es una experiencia que a mí me ha pasado muchísimo, llegar a organizaciones donde el tema de igualdad de género se mueve porque hay una, dos o tres personas que les interesa este tema, que tienen sensibilidad al respecto, que fueron a algún tipo de formación y vieron la importancia de implementar el tema en la organización. Sin embargo, no necesariamente esas personas interesadas, ¿verdad? O aliadas en este tema tienen las competencias, las herramientas y sobre todo el liderazgo o el puesto en la organización para ser quien gestione este tema. Entonces es muy importante que necesitamos tener ese compromiso de la alta dirección para establecer esta política y que quede claro ese compromiso transparente y directo desde la persona o las personas que ocupan este espacio, este puesto. También es un documento que nos va a permitir alinear y expresar cuáles son los principios, ¿verdad? Más allá de buscamos la igualdad de género, por medio de cuáles principios orientadores vamos a lograr esa igualdad de género y cuáles objetivos de igualdad tenemos en nuestra organización. Por eso es que necesitamos previamente el diagnóstico. Cuando ya hemos identificado las áreas de mejora, hemos identificado las brechas que tenemos, ¿verdad? De todas estas oportunidades y hacemos una priorización de estas acciones porque muy probablemente no tenemos el tiempo, los recursos financieros, humanos o demás para hacer, para abordar todas las brechas o todas las realidades que se identificaron a través de un diagnóstico. Bueno, ¿cuáles, según esa priorización, cuáles son esos objetivos clave que vamos a perseguir en materia de igualdad en cierto plazo en nuestra organización? Y es muy importante, como lo decía, y por eso es que está la política a nivel estratégico, hay que señalar cuál es esa estrategia global que como organización vamos a estar realizando para poder reducir esas brechas y esas desigualdades, ¿verdad? Tiene que quedar ahí claro. Esa política va a buscar entonces estandarizar y resumir un poco cuál va a ser esa estrategia que vamos a estar generando en temas de igualdad de género, empezando por ese compromiso, por principios, objetivos y cómo se alinea esto con también la estrategia organizacional que tenemos en otros temas. La política de igualdad tiene como tres caracteres. Es obviamente hacer una política, tiene un carácter político, ¿verdad? Que nos permite posicionar ese tema dentro de la organización, ¿verdad? Existen buenas prácticas, existen temas que en las organizaciones trabajamos, pero cuando no tienen una política alineada, cuando no hay un documento formal establecido que lo señala, esas buenas prácticas pueden realizarse no de manera estandarizada, no todas las personas de la organización u otros públicos de interés van a tener claridad de que ese es un tema relevante para la organización y como les decía hace un momento, podríamos no sentirnos invitadas o invitados a realizar ciertas acciones porque no vemos esa guía orientadora que puede ser la política. Debe tener y tiene un carácter estratégico en el sentido de que enunciar o crear una política solamente para que quede claro que nos interesa trabajar el tema de igualdad de género o que creemos que es importante, no es suficiente. Necesitamos tener alineamiento hacia toda la estrategia organizacional, hacia nuestro diagnóstico, hacia esos objetivos que hemos establecido. Y debe tener también un carácter general, y este carácter general tiene que ver con, y ahora vamos a ver qué elementos podrían contener una política de igualdad de género, tiene que ver con que al final todas las personas de la organización e inclusive otras partes interesadas, entes proveedores, entes aliados, clientela, inclusive a las cuales pues muy comúnmente, o es una buena práctica compartirles nuestra política de igualdad de género, se vean representados y representadas en esa política, que ahí hay un lugar para mí, aquí hay algo que yo puedo hacer desde mi rol para aportar hacia estos objetivos que como organización nos hemos trazado. Esta política va a buscar optimizar justamente cómo gestionamos los recursos humanos, cómo gestionamos la cultura empresarial respecto al tema de igualdad de género, cómo funciona la organización respecto a este tema. Pero también va a facilitar, apoyar y reforzar las diferentes actividades que posteriormente vamos a diseñar en nuestro plan de acción, ¿verdad? Entonces, es un documento sumamente importante, no tiene que ser un documento demasiado extenso, siempre y cuando esté concentrado esas bases fundamentales que necesitamos expresar en nuestra política de igualdad de género. ¿Cuáles son algunas preguntas clave que necesitamos hacernos cuando estamos diseñando nuestra política de igualdad de género? Bueno, por supuesto, ¿cuál es ese norte estratégico que tiene la empresa en materia de igualdad de género? Y de nuevo, para esto
Una vez que tenemos los resultados del diagnóstico, sentarnos a priorizar a través de alguna estrategia de priorización, que de hecho no sé si han visto algo de priorización y si no ahora podemos comentar algo al respecto, y que eso nos permita hacer objetivos que se vislumbren en un corto, mediano, largo plazo, que vaya alimentando esa estrategia en materia de igualdad que vamos a tener para el resto de la vida de la organización. Algo muy importante a la hora de plantear la política, que por lo general se recomienda se haga la política y se esté renovando o se esté actualizando, depende de la organización y depende de su control documental, que tanto, cada cuánto actualizan otras políticas y demás, pero perfectamente una política de igualdad de género podría actualizarse más o menos cada 4 años. Un elemento clave para la planificación en temas de igualdad de género es la paciencia. Hablamos de que para lograr la igualdad de nuestras organizaciones necesitamos cambio cultural, necesitamos procesos, necesitamos medir lo que vamos implementando, si funciona, si no funciona, hacer ajustes, a lo mejor al cabo de un tiempo otro tipo de brechas que no habíamos detectado inicialmente salen a la luz y tenemos que empezar a intervenir esto. Va a ser probablemente, y ese compromiso con la igualdad de género es algo que inicia un punto de la historia y va a continuar permanentemente para esa organización. Entonces, definir este norte estratégico es muy importante para que no hagamos acciones a lo mejor muy prontas que por el nivel de madurez en igualdad de género para la organización deberíamos estar haciendo de pronto más adelante. A lo mejor ahora la cultura no está lista para cierto tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, es importante definir este norte. Y por supuesto también cómo se conectan la misión, la visión, los valores que ya como organización tenemos con este tema, ¿verdad? Y esto además tiene que ver con que, y lo vamos a ver ahora, la igualdad de género o cuando hacemos estrategias, política, planes de acción de igualdad de género, necesitamos ver a la organización como un todo y necesitamos ver a esos públicos de interés, esas partes interesadas de esa organización. Entonces, si dentro de mis valores está el tema, por ejemplo, de la atención de mi clientela con calidad, bueno, es además ahí de esa calidad tiene que haber una calidad de igualdad de género en la cual estoy alineando esa visión estratégica que tengo hacia mi clientela con este enfoque que estoy empezando a implementar para la inclusión y la igualdad humana. ¿Qué debemos considerar para la implementación de una política de igualdad de género? Ya les decía hace un rato que esté claro y establecido el compromiso y el liderazgo del más alto nivel. ¿Es diferente el compromiso del liderazgo? Claro, porque no es lo mismo que ese alto nivel firme la política, pero que en el día a día la organización y otras partes interesadas le vean involucrado, involucrada en el proceso, que tenga conocimiento de cuáles son esos planes de acción, cómo vamos avanzando en estos planes. Entonces, no basta solo con decir, me interesa el tema de igualdad de género, trabajemos sobre este tema, tiene que haber un rol más protagónico, tal vez no tan ejecutor, ¿verdad? No es del día a día, no es un rol tan operativo, pero sí un rol muy comprometido desde ese liderazgo del más alto nivel. Antes de hacer nuestra política de igualdad de género es importantísimo, y ya ustedes lo han estado haciendo con la organización del GAT, reconocer la realidad de la organización. Es sumamente común, y a mí me ha pasado en múltiples ocasiones, llegar a una organización donde nos dicen, bueno, es que hicimos un plan de acción para trabajar el tema de igualdad de género y habíamos visto tal vez solo como a nivel de observación, pero un poco la intuición que tenemos el reto que las mujeres en nuestra organización no están subiendo a puestos o no están ascendiendo a puestos de toma de decisión en la organización. No sabemos por qué, creemos que tal vez no están suficientemente listas o preparadas, no sabemos si es que no les interesa. Entonces diseñamos un programa de empoderamiento, de liderazgo y empoderamiento para mujeres, para poderles dar las herramientas para que puedan postular esos puestos. Pero resulta que tenemos 1 año y medio de estar implementando el programa y todavía no estamos logrando que las mujeres ni siquiera postulen para este tipo de puestos en la organización. Lo que tendió a pasar en esta organización que les cuento, o lo que realmente ocurría, no era que las mujeres no tenían el suficiente entrenamiento, capacitación, herramientas para asumir o que no cumplían los requisitos para asumir esos puestos, sino que esas mujeres no deseaban subir a esos puestos porque no estaban viendo mayor balance entre la vida personal y laboral al tomar un puesto de toma de decisión, más bien por el contrario, había mayor desbalance,
En esa organización las mujeres veían que los liderazgos femeninos y los liderazgos masculinos eran valorados de manera distinta, entonces que al final tenían el puesto, pero no sentían que lo tenían de alguna forma. La respuesta a esa situación era crear un programa de empoderamiento para las mujeres. Probablemente no, ¿verdad? Porque al final a esas mujeres no les faltaba empoderamiento. Lo que faltaban eran condiciones para que mujeres en su diversidad pudieran acceder a ese tipo de puestos. Entonces, si en nuestra política y en nuestro plan de acción generamos iniciativas, estrategias o demás, objetivos que no están suficientemente claros según cuál es esa realidad de la organización, o más bien alineados a esa realidad, a esas razones por las cuales se están generando ciertas brechas en la organización, es muy probable que vayamos a fracasar en la implementación de esos planes de acción sobre todo. Otra cosa muy importante a considerar es que la política tiene que tener claridad de cuáles son los roles, las responsabilidades y las competencias que deben tener las personas que van a trabajar estos temas o que van a darle seguimiento a la política, que van a implementar el plan de acción, que son el comité o la persona que se encarga de dirigir este tema en la organización, ¿verdad? Que quede claro eso, qué tipo de entrenamiento, qué tipo de capacidades deberían tener estas personas, qué tipo de responsabilidades tiene y si es un rol específico, un nombre específico de puesto, aunque no sea un puesto, digamos, formal en la organización, que quede establecido en esta política. También es importantísimo que relacionemos en la política y que quede escrito cómo el tema de género se vincula con la estrategia empresarial. Si estamos visualizando crecer, abrir nuevos mercados, posicionarnos en diferentes sectores, eso tiene que alinearse y entenderse con la realidad de género, no solo de la organización, sino también que tenemos en el mundo, ¿verdad? Y socialmente, en el país en donde esté, o de pronto si nos vamos a expandir a nuevos mercados en esos otros espacios donde se vaya a desarrollar la organización. La política también tiene que tener claro cuáles recursos necesitamos para implementar esa política. Humanos, financieros, de tiempo, ¿verdad? Todo eso tiene que quedar bien establecido para darle el peso estratégico que debería tener. También esta política de igualdad de género es el marco para la creación de los objetivos y los planes de acción. Entonces es fundamental que ahí queden establecidos eso, cuáles son las prioridades, cuáles son esas metas generales a las cuales nos vamos a dirigir y para las cuales vamos a crear ciertos planes de acción para poder cumplirlas. Otro elemento fundamental que se olvida muchísimo es, aunque es realmente bastante sencillo, la comunicación de esta política a todo nivel. Como les decía, cuando tenemos nuestra política de igualdad de género, tenemos que compartirla a nivel interno de nuestra empresa, con proveedores, con personas aliadas, con clientela, en nuestras redes, en los diferentes espacios en los que nos comuniquemos con esos diferentes públicos para posicionar esa importancia y además para tener transparencia, ¿verdad? Un poco cuando ya hemos comunicado esa política, nos vemos además en la mayor obligación de dar cumplimiento y seguimiento a esa política que hemos diseñado. También es muy importante que esta política tenga su sistema para ser documentada y que tenga propios indicadores de éxito y de seguimiento de esta política. Si, por ejemplo, uno de los indicadores que establecemos es qué tanto conocimiento tiene el personal sobre nuestra política, bueno, colocarlo ahí para X momento. Una vez lanzada la política, al año necesitamos que el 90% de nuestro personal conozca la política, sepa dónde está, en términos generales reconozca por qué es que estamos trabajando temas de igualdad de género, ¿verdad? Entonces, esta parte de que sea documentado y que haya indicadores para que la política no se convierta en un documento más que está en una gaveta o que está en una carpeta en nuestro computador sin que tenga una mayor incidencia. Y otra recomendación muy importante que no siempre se puede hacer, depende del tamaño de la organización, de la estructura, un poco hasta de la cultura, pero es muy valiosa, es que ojalá en este proceso de creación de la política podamos participar a diferentes partes, ¿verdad? Que diferentes personas puedan aportar, puedan definir estos objetivos hacia los cuales nos vamos a dirigir, puedan trabajar también en la parte de planes de acción, o por lo menos, si no pudo ser así de participativa, que validemos con la organización que esos objetivos, que estas ideas por las cuales nos vamos a guiar para trabajar el tema de igualdad de género estén alineados a las necesidades organizacionales y sobre todo a la realidad organizacional. ¿Qué más considerar? Existe un enfoque que se llama el enfoque de interseccionalidad.
Cuando hablamos de políticas, en realidad cuando hablamos de igualdad de género en términos generales, nos referimos por lo general a hombres y mujeres, ¿verdad? O a mujer y a hombre. El enfoque de interseccionalidad, en resumen, nos dice que no existe un único tipo de mujer o no existe un único tipo de hombre. Que nuestras intersecciones o nuestras características, llámese nuestra edad, tener o no una condición de discapacidad, orientación sexual, nuestra etnia, nuestra nacionalidad, nuestro estatus migratorio, nuestra condición socioeconómica, de dónde provenimos, esas y otras características que conforman quiénes somos las personas, van a entrar a jugar y según el enfoque de interseccionalidad, existen ciertas personas, ciertas mujeres y ciertos hombres que experimentan en las organizaciones y en la sociedad mayor discriminación porque pertenecen a estas intersecciones o categorías que socialmente hemos vulnerado más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me voy a sentar a hacer una política de igualdad de género, no solo debo, voy a decirlo muy popularmente, meter en el mismo saco a todas las mujeres y a todos los hombres y qué acciones debería hacer, sino debo reconocer y entender cómo probablemente la experiencia de una mujer blanca, heterosexual, que está en un puesto de liderazgo y que tiene una condición socioeconómica robusta, va a ser una experiencia distinta que vive en la organización a una mujer afrodescendiente, lesbiana, aunque también esté en un puesto de toma de decisión y aunque también tenga una condición económica robusta, ¿verdad? Ese par de intersecciones distintas que son la etnia y la orientación sexual van a hacer que la experiencia de esa mujer de discriminación, de desigualdad, sea distinta a la del resto de mujeres u hombres que existen en la organización. Entonces, es muy importante y de hecho algunas normas nacionales, por ejemplo, del país tenemos la INTG 38-2021, que es una norma para certificar empresas con temas de igualdad de género. Si bien no dice la palabra interseccionalidad, habla de que nuestra política, nuestros planes de acción, todo lo que hagamos en materia de igualdad de género debe considerar el enfoque, debe considerar a hombres y mujeres en su diversidad, ¿verdad? Entonces, sé que por lo general algunas herramientas, por ejemplo el GAP en particular, no nos dice si estas discriminaciones o estas brechas en particular están afectando en mayor medida a X grupos, ¿verdad?, humanos. Esta es una tarea un poco más avanzada que tenemos que ir haciendo poco a poco, reconociendo estas diferentes realidades, estas diferentes necesidades para que en nuestros planes de acción esto sea también un tema estratégico, ¿verdad? Sería ideal que nuestra política pueda decir, además, cómo vamos a ir buscando esa igualdad de género con un enfoque interseccional, con un enfoque que reconoce esa diversidad humana que tenemos las personas. ¿Qué más debemos considerar en nuestra política? El marco nacional o los marcos nacionales e internacionales que como organización nos pueden cubrir, ¿verdad? Que deberíamos realizar acciones encaminadas a cumplir lo establecido en ciertas convenciones, en ciertos tratados, en ciertas declaraciones y demás. Aquí no me voy a enfatizar, pero lo que quiero es, solo para que vean así muy en resumen, estos son algunas herramientas o instrumentos a los cuales en el país nos hemos adscrito, instrumentos internacionales a los cuales nos hemos voluntariado, ¿verdad? Que le damos seguimiento y que esto debería también permear en las organizaciones. Y por supuesto a nivel nacional lo mismo, una serie de leyes y herramientas que tenemos que considerar para los cuales también idealmente podamos hacer algún tipo de revisión legal donde yo tenga claridad de cómo en mi política, en mi plan de acción y en mi estrategia para la igualdad de género estoy siguiendo las recomendaciones, los mandatos de políticas, leyes o convenios voluntarios que se hayan firmado en el país o que yo también me haya adscrito como organización para promover esa igualdad de género. Entonces, es importante también poder hacer esa revisión inicial antes de pues, terminar de enunciar nuestra política, de definir inclusive nuestros objetivos, nuestras prioridades, ¿verdad? Cuando hay una serie de instrumentos internacionales y nacionales que nos van acompañando en cuáles son también esos temas prioritarios que deberíamos estar abordando. A modo de estructura, ¿verdad? Esto pues cada organización, esto es una sugerencia, cada organización puede hacerlo de manera distinta, pero sería ideal que una política de igualdad de género tenga apartados o tenga espacios para hablar de los siguientes temas.
la justificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad mundial, nacional u organizacional que nos lleva a hablar y trabajar sobre la igualdad de género? ¿Por qué es que estamos hablando de este tema? Un poco la realidad de la organización, ¿verdad? Que es muy similar también a esta justificación, qué nos llevó, qué estaba pasando, por qué es que tomamos la decisión de levantar la bandera de la igualdad de género y empezar a accionar al respecto. Un resumen de ese marco normativo al cual nos adscribimos como organización, lo que tengamos que cumplir mandatoriamente, obligatoriamente, y lo que queremos hacer de forma voluntaria, que regule temas de igualdad de género. Hablar brevemente y en resumen sobre cuáles son esas brechas y desigualdades que detectamos a través de nuestros diagnósticos y que hemos priorizado, ¿verdad? Aquí el objetivo no es hacer una lista enorme de todo lo que nos encontramos, que de fijo es mucho porque es la realidad de todas las organizaciones, sino de todo eso que salió, qué fue lo que priorizamos, qué es lo que necesita atención más inmediata y hablar de que esos temas son los prioritarios para la organización. Que quede claro el compromiso de la alta dirección por escrito con este tema, cuáles son esos principios que van a orientar nuestra política y nuestro accionar en temas de igualdad de género. Por ejemplo, el principio de no violencia y no discriminación. Por ejemplo, es más un enfoque, pero podríamos decir como el enfoque en el principio de interseccionalidad. A lo mejor es el de igualdad de remuneración. Podríamos pensar en diferentes principios a los cuales queremos darle peso en nuestra política. ¿Cuáles son los objetivos? Que estos tienen que estar íntimamente relacionados con esas brechas que hemos encontrado como prioritarias para la organización. ¿Qué resultados esperamos en términos generales? ¿Cuáles son esas metas de aquí a 4 años, de aquí a X tiempo? ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos que sea nuestra organización? Las responsabilidades, ¿quiénes se van a encargar? Si es una comisión, si es una persona, si es un tipo de puesto, si es, digamos, varios equipos que nos van a estar trabajando por este tema también, ¿verdad? Que pueda quedar claro estas responsabilidades. Y esto que le llamamos control operacional tiene que ver justamente con lo que les decía hace un momento de la documentación y de los indicadores. Cada cuánto se va a actualizar esta política, quién va a ser la persona responsable, dónde va a estar alojada esta política, ¿verdad? Todo este tipo de elementos que nos ayuden a establecer en específico, darle seguimiento a la política y que sea un documento vivo que tengamos constantemente que estar revisando para asegurarnos de que estamos en un buen alineamiento y que el resto de nuestra estrategia va a tener esa base documental clara y a la cual se le da ese seguimiento y ese monitoreo. ¿Alguna pregunta sobre políticas de igualdad de género? Antes de pasar un poquito al tema de planes. Mira, Natalia, creo que no tenemos preguntitas de momento en el chat, pero bueno, invitarlos a todos a que puedan escribir sus consultas o en estos momentos abrir sus micrófonos y consultar. Realmente creo que esta parte de la política es súper estratégica, ¿verdad? Y es súper, digamos, es nuestra columna vertebral, ¿verdad? Para desarrollar todo lo posterior. Entonces, realmente yo creo que es muy importante que la podamos tener clara. Bien, pero no veo consultas acá en el De chat, acuerdo, entonces creo que no hay podemos problema. continuar. Muchas gracias. Creo que Perfecto. está siendo muy clara en la Muy bien. exposición. Algo importante es que además de esta estructura, lo importante es que la organización también vaya a ver cuáles otras políticas tiene, de qué forma gestiona sus documentos y demás, y que pueda también alinearlo como a su propio formato, ¿verdad? Esto no es tal vez que necesariamente sea obligatorio que esté todo tal cual ni en ese orden. Son cosas importantes que le van a dar peso estratégico a la política. Si yo leo una política tal vez un poco más escueta, donde solo está tal vez el compromiso y la justificación, puedo tender a pensar, bueno, sí, les interesa este tema, pero todavía no tienen claro cómo lo van a abordar. Cuando ya yo hablo, estas son mis brechas, estos son mis objetivos, aquí van las responsabilidades, estoy enmarcando y guiando de nuevo lo que vamos a hacer como organización en esta materia. Entonces, sin que se sienta que es una camisa de fuerza, ¿verdad? Cada quien utilizará su formato y demás, pero sí estos son algunos de los elementos clave para que se le dé el peso estratégico que debería dársele a la política. Cuando hablamos de planes de acción, nos vamos a referir a una guía, ¿verdad? Para la aplicación práctica y concreta de la política, ¿verdad? Es como esa bajada específicamente que vamos a hacer de la política de igualdad de género. Muchas veces
Solo crear la política puede ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Cómo ponemos, cuáles son las mejores palabras, cómo resumimos, ¿verdad? Y tiende a ser la política un poco abstracta, ¿verdad? A pesar de que incluyamos todos estos elementos que les comentaba hace un momento, tiende a ser abstracto, como que no lo logramos, es hasta que creamos ese plan de acción, que son medidas, ¿verdad? Que se van a ordenar, que se van a adaptar al diagnóstico, que nos van a ayudar a alcanzar progresivamente esta igualdad de oportunidades, esta igualdad de género, eliminar la discriminación, pues ahí es donde nos queda mucho más claro. De nuevo, por eso estamos hablando de una acción que es a nivel operativo. Cuando hablamos un poco de planificación, se los decía hace un rato, es muy importante que ninguna planificación puede ser cortoplacista, ¿verdad? Y en el caso de igualdad de género, por supuesto que tampoco podría serlo. Muchas veces cuando vemos resultados en un diagnóstico tenemos esta ansiedad de empecemos a trabajar ya, generemos acciones, tenemos que reducir estas brechas y entiendo, viene desde un muy buen lugar. Sin embargo, cuando lo hacemos de forma más atropellada, es muy probable que no generemos los resultados que son necesarios o que nos van a ayudar realmente a cerrar esas brechas. Hablamos muchas veces, por ejemplo, a nivel de planificación, de 3 niveles de organizaciones. Organizaciones que podemos llamar principiantes, ¿verdad? Que son organizaciones que actualmente o en sus planes de acción van a empezar a implementar tácticas o estrategias como lograr cumplimiento legal, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy claro. En muchas más de las que me gustaría aceptar, empresas en el país, por ejemplo, todavía no hay un cumplimiento cabal de la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, por ejemplo. Entonces, llegamos a una empresa y no hay política de igualdad de hostigamiento sexual, no hay la comisión, no hay todos los debes, por decirlo así, que esta ley obliga a que las organizaciones tengamos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, como organizaciones principiantes en estos temas, debemos empezar por ver qué de lo que son requisitos legales que tienen que ver de alguna manera con la igualdad de género no estamos cumpliendo y empezarnos a poner en forma. Organizaciones principiantes también podrían incluir en sus acciones de sensibilización, ¿verdad? De ir tocando el tema, ir acomodando la cultura, tocando base, a qué nos referimos con igualdad de género, ¿verdad? Algunos temas de formación más elementales y de capacitación. También algunas acciones para organizaciones principiantes son empezar a ajustar procesos, ¿verdad? Procedimiento, a lo mejor detectamos algunas malas prácticas que hay que empezar a erradicar. Entonces, estas son acciones que podrían estarse dando en un nivel, digamos, más principiante. Hablamos de organizaciones en mejora que ya han pasado esa primera parte y que están ahí como en el medio, para las cuales ya se empiezan a crear por lo general planes de trabajo específicos, donde empiezan a involucrar más a diferentes personas del personal de la organización a trabajar por estos temas, a dar responsabilidades, donde ya no solo estamos hablando de una sensibilización base, sino donde estamos empezando a fortalecer más fuertemente, valga la redundancia, esa conciencia sobre la importancia de la igualdad de género, cómo es que esto se alinea a nuestros valores, cómo es que se alinea a la organización. Y hablamos de organizaciones maduras, en organizaciones que van a planificar pensando en que ya van a querer ver por ejemplo, cambio visible en la composición de su personal, ¿verdad? Muchas veces entramos en un plan de acción y la organización de una vez dice, bueno, no, pongámonos como meta que ahorita somos 80% hombres, 20% mujeres, pongámonos de meta que seamos 40% mujeres, 60% hombres. Esa es una meta muy valiosa, muy importante, pero si de primera entrada, antes de haber sensibilizado, antes de ver si mi cumplimiento legal es óptimo, antes de haber ajustado procesos, si yo me coloco esa meta y lo establezco en un plan de acción, voy a fracasar, ¿verdad? Entonces es muy importante esta visión de poco a poco, de mejora continua, para que nuestra planificación sea realmente oportuna. Además de este cambio visible en la composición, estábamos hablando de planes de acción que va a ir a atender temas de liderazgo específicamente, cómo modernizarlos, cómo hacerlos todavía más inclusivos, cómo provocamos una cultura de acogida ya al tema de igualdad de género, que no sea que es que porque es obligatorio, que porque dicen que esto hay que hacerlo, ¿verdad? Sino porque realmente hemos llegado a ese punto como cultura organizacional de este es un tema medular, donde empezamos además en los planes de acción a pensar cómo hacemos alianzas con otras empresas, con comunidades, entre sectores, para más allá de lo que pasa dentro de mi organización, empezar a incidir sobre temas de igualdad de género a partir de otros espacios. También hay un modelo de intervención para el cambio cultural que se basa en estos 5 pasos.
que yo creo que es no está diseñado específicamente para el tema de igualdad de género, pero para mí tiene muchísima orientación hacia ese tema, o explica muy bien cómo deberíamos ir acompañando a la organización en la planificación para gestionar la igualdad de género. Estamos hablando de que en los primeros momentos, cuando estamos creando nuestros planes de acción, deberíamos buscar primero generar esta conciencia en la organización de por qué este es un tema importante. Una vez que generamos esa conciencia, vamos a activar como este deseo de las personas de incorporar estas acciones, de ponernos los lentes de género para realizar las estrategias que vamos a hacer, ¿verdad? Por lo menos ya hay como una activación después de esa toma de conciencia de cómo la igualdad de género nos genera beneficios a todas las personas, a todas las empresas, a los países y demás, ya yo provoco esa posibilidad, esa movilidad hacia el cambio. Pero no puedo quedarme solo en ese deseo de generar acciones distintas o de cambiar la cultura o de que esto es algo que me interesa, sino que debo darle los conocimientos a las personas para que puedan accionar más adelante sus tareas, sus responsabilidades con un enfoque de igualdad de género. Ese conocimiento es esa sensibilización base, esa formación base que es muy importante. Toda la línea de capacitación, sensibilización, formación y entrenamiento es elemental para que podamos mover la aguja en temas de género en nuestra organización. Después pasamos a crear capacidades, habilidades específicas para que podamos diseñar y realizar nuestras acciones con enfoque de género. La diferencia entre brindar conocimiento general es, bueno, yo puedo saber qué es la igualdad de género, por qué es importante, qué son los sesgos, ¿verdad? Algunos temas de este tipo. Cuando hablamos de creación de habilidades, estamos hablando de cuando hacemos un proceso de reclutamiento, tenemos las herramientas claras para reclutar con enfoque de género, para reclutar con enfoque de diversidad e inclusión en general. Cuando realizo salud ocupacional tengo esas herramientas, cuando evalúo desempeño tengo esas herramientas, cuando formulo un contrato para relacionarme con mis proveedores tengo esas herramientas, ¿verdad? Entonces, ya que hablamos de algunas habilidades un poco más específicas para lograrlo. Y el último paso, hablamos de un refuerzo constante. Recuerden este tema de mejora continua, cómo constantemente vamos a estar realimentando, volviendo a los pasos anteriores, donde tenemos que reforzar, tenemos personas nuevas, tenemos que ajustar cierto procedimiento, necesitamos ya que los entrenamientos no sean tan básicos, sino que ahora vamos a ir a un siguiente nivel, por ejemplo, ¿verdad? E ir tomando esas decisiones. En el chat nos dicen, esa toma de conciencia requiere que los hombres se sumen a la implementación del programa. En el chat veo que la mayoría somos mujeres. ¿Qué sugerencia hay para hacerlos partícipes desde el inicio? Trabajar sus senos desde el planteamiento de la propuesta. Muchas gracias por la pregunta, Maricruz. Definitivamente, no hay manera de que logremos igualdad de género si solo las mujeres empujamos hacia ella. Eso ya está establecido completamente. Varias cosas que podamos hacer para atraer a los hombres al tema de igualdad de género y ojalá participar de la creación de una política, de diagnósticos, de planes de acción y a la implementación de estos son las siguientes. Número uno, que podamos hablar sobre cómo, y esto a través, no sé, de una campaña de comunicación, a través de capacitación, a través del boca a boca, eso lo puede establecer la organización, cómo le contamos a los hombres también que con la igualdad de género ganamos todas las personas. Y esto implica reconocer, inclusive desde nuestro diagnóstico, cómo hay consecuencias que los hombres han experimentado de la socialización de género. Una de las más claves, que bueno, podría ser de pronto respuesta o algo que les haya ocurrido en sus organizaciones, es que por este ideal social, ¿verdad? Que hemos enseñado a los hombres de que se tienen que dedicar completamente al trabajo, ¿verdad? Que tienen que ser exitosos, que tienen que dar la milla extra y demás. Y esto sumado a que le damos a las mujeres principalmente las responsabilidades de cuidado y realización de labores domésticas, esto ha provocado, por ejemplo, que muchos hombres no puedan involucrarse por su trabajo de manera más activa, de manera más involucrada, valga la redundancia, en la crianza de sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve una situación en una empresa donde un colaborador me contó, yo fui a donde mi jefe y le dije a mi jefe que si me daba permiso de salir media hora antes para llevar una cita médica a mi hijo, y mi jefe de la manera más tranquila lo que me dijo es, ¿y por qué no va a su esposa? ¿Verdad? Realmente, genuinamente ese jefe no entendía por qué un hombre le estaba pidiendo ese permiso para una actividad que debería
a ser su esposa, ¿verdad? Y ese hombre, bueno, me contó en ese momento, yo me sentí súper mal, obviamente mejor me fui, no le pedí el permiso y ya la verdad nunca más me sentí con la posibilidad de ir a pedir ese permiso. Entonces, visibilizar cómo también la desigualdad de género, las desigualdades afectan a los hombres es un buen paso. Contar cómo podemos ganar todos y todas con este tema también es un buen paso. Involucrarles en sesiones, por ejemplo, de formación donde se trabaje el tema de masculinidades en particular es elemental, como que se sienta que hay ese espacio específico para los hombres para hablar de sus realidades y sus necesidades, porque en muchos espacios se tiende a convertir como la guerra de los sexos, ¿verdad? Y es como, yo, Natalia, por supuesto, reconozco que las mujeres somos las mayores perjudicadas con las desigualdades de género, que la mayoría de brechas están en contra nuestras. Sin embargo, si doy esos espacios para que también se visibilicen esas necesidades, realidades de los hombres, estamos ayudando a que se conviertan en personas aliadas para este tema, ¿verdad? Entonces hay que balancear un poco el discurso y reconocer desde una posición más integradora. Hombres y mujeres somos víctimas de la socialización, de la cultura, experimentamos consecuencias de esta socialización de género y solo juntos y juntas vamos a lograr romper algunos de esos esquemas que no están permitiendo nuestro desarrollo y que nos pueden ayudar a crecer mucho más personalmente, laboralmente, integralmente, ¿verdad? Entonces, eso es importante, visibilizar eso, como todos y todas somos parte de, y abrir espacios en concreto para que los hombres puedan ir trabajando este tema, así como se han abierto muchos espacios para que las mujeres podamos hacerlo. Muchas gracias, Maricruz, por la pregunta. Si queda alguna duda sobre lo que comenté, por favor, también por ahí en el chat lo podemos habilitar. Cuando hablamos de planes de acción, también es muy importante, esto de nuevo para un modelo más aspiracional, que tomemos en cuenta todos estos temas, ¿verdad? Ustedes los pueden ver, la mayoría de ellos o los pudieron analizar cuando realizaron su autodiagnóstico por medio de la herramienta GARP. Pero es importante que estos son los temas, son las áreas en las que se ha detectado que es importante trabajar sobre la igualdad de género. Entonces, que en nuestra planificación, de acuerdo con nuestra priorización, vayamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo atendiendo retos, dificultades, brechas que hayamos detectado en todos y cada uno de los temas que estamos viendo en pantalla. Desde todo lo que por lo general hace un recursos humanos, ¿verdad? Que es toda la gestión de personal, ¿verdad? Hasta temas de salud, en donde pueden ver que se involucran temas como acoso, ¿verdad? Violencia y demás, que son trascendentales, sobre todo para el tema de género de trabajar, así como otras actividades que muchas veces pensamos no van a tener una mayor incidencia, pero que son fundamentales que abordemos desde la igualdad de género, ¿verdad? Cómo promovemos que haya corresponsabilidad en los hogares, cómo resolvemos conflictos de género que tal vez no necesariamente son acoso, que tal vez no es una forma de violencia, pero sí estas cosas del día a día, mucho a veces a través de bromas, comentarios sexistas y demás, cómo resolvemos o cómo trabajamos ese tipo de situaciones, cómo nuestras comunicaciones están siendo o no inclusivas, y recuerden aquel enfoque interseccional, no basta o no es necesario con comunicar o presentar imágenes solo de un tipo de mujer. ¿Cómo están nuestras comunicaciones? Estamos representando a mujeres de diversas etnias, de diferentes nacionalidades, de pronto con condiciones de discapacidad, algunas diversas o algunas no, ¿verdad? Cómo eso, y obviamente pues también a nivel del lenguaje que crea tanto significado para las personas también. Y cuando ya hemos ido avanzando un poquito más a nivel interno, ahora sí también, cuáles acciones vamos a realizar con nuestras partes interesadas, con proveedores, con la comunidad, y sobre todo, un punto que a veces se nos olvida, cómo incidimos en la cultura organizacional, ¿verdad? Yo puedo tener muy curados todos los procesos que vemos en pantalla, tengo claridad de que se realizan de la manera más neutra posible, que los sesgos no tienden a involucrarse en estos procesos, porque eso he venido trabajando a nivel de mi plan de acción. Pero si yo no voy a ese día a día, a la cotidianidad, a eso que les decía ahora, bromas, chistes, comentarios, miradas, gestos, ¿verdad? Que son al final lo que, si no lo intervenimos, no avanzamos suficiente en igualdad de género, es un tema fundamental también que tiene que estar en nuestros planes de acción. Que no caigamos en el error de solo ajustemos procedimientos o solo creemos ciertos programas, sino también vayamos a atender esa cotidianidad que nos puede jugar una mala pasada si nos olvidamos de este tema. Y tal vez para ir cerrando, sé que con AED la semana pasada pudieron ver algunos
esquemas, por decirlo así, o machotes para crear planes de acción. Yo siempre recomiendo, hay infinidad de formatos en internet, pueden buscarlos. Si ya utilizan un formato organizacional para algún tipo de plan de acción, pueden hacerlo, pueden ajustarlo, pero como mínimo, ¿qué debería tener nuestro plan de acción? ¿Cuáles son las metas? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos resultados esperados de aquí a X tiempo? Un 23% de nuestro personal va a hacer tal cosa, vamos a tener X porcentaje de nuestro personal capacitado en, ¿verdad? Todo como muy, muy claro, esas metas globales que vamos a tener alineadas a los objetivos de la política. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar para conseguir esa meta? El nivel de minuciosidad, cada organización lo coloca. Sin embargo, una recomendación mía es que eso sea lo más específico posible. Si vamos a hacer un programa de capacitación, ojalá, o si hacemos un subplan, ¿verdad? O que el plan sea realmente muy específico, que si vamos a hacer el programa de capacitación, esté desde la actividad 1, que es investigar, cómo hacer un benchmark sobre capacitación, investigar precios, diseñar el programa, validar el programa, crear las presentaciones. Ojalá cada actividad esté así de detallada, porque lo que yo he visto muchas veces en asesoría con las organizaciones es que hablamos de metas y hablamos de actividades tan generales que nos perdemos en el proceso. Al final alguien lo interpreta a su manera, cuál es la forma un poco de llegar a esa meta, ¿verdad? Realiza algunas actividades y otras se quedan por fuera. Entonces, lo más minucioso posible es mi recomendación. También que nuestro plan de acción tenga dos tipos de indicadores. Perdón, se me están descargando los audífonos, denme un segundo para colocarme otros. Les decía que nuestro plan de acción tenga dos tipos de indicadores. Indicadores de cumplimiento, esto quiere decir, bueno, si la actividad era crear este programa de capacitación, se creó, check, excelente. Pero otro, y estos son los que comúnmente he visto en planes de acción, ¿verdad? De pronto sí, que se cumpla la actividad nada más como un indicador de verificación, es fundamental que tengamos indicadores de éxito. Si yo creé este programa y este programa debía ser impartido para el 100% del personal y además este programa tenía que demostrar que las personas en un 50% del personal podían asociar ciertos conceptos o demás, que ese indicador esté claro. No solo que la actividad se hizo, sino que el objetivo de crear esa actividad en el impacto cultural realmente se dio. Los recursos humanos, tecnológicos, físicos, económicos, de espacio que necesitemos para desarrollar nuestro plan de acción, lo más concretos y específicos posibles, inclusive si tenemos montos específicos que vamos a destinar y que necesitamos para X actividad, para nuestro control interno, colocarlo con ese nivel de especificidad. Responsables, no solo el área, de pronto no solo decir recursos humanos, no solo decir el área de proveeduría o de compras, quién es la persona específica que va a dar seguimiento también a ese tema, cuáles son los plazos en que los vamos a desarrollar, que esto es a discreción de la organización, si lo van a hacer mensual, si lo van a hacer trimestral, si lo van a hacer anual, el formato es indiferente, mientras que les permita a ustedes dar un buen seguimiento. Y por último, ¿cuál va a ser el mecanismo de seguimiento de esos planes de acción? Eso tiene que estar establecido en algún lugar. Cada 6 meses nos vamos a sentar a revisar cumplimiento y cómo lo vamos a revisar, es en un comité general o cada área va a hacer una subrevisión trimestral y una revisión semestral, el resto, digamos, en un comité más ampliado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, nuestros planes de acción también se pueden dejar un poco a la deriva, se viene en alguna situación organizacional y necesitamos hacer reajustes y lo que tiende a quedar en último lugar son los temas de inclusión, ¿verdad? Porque lamentablemente no siempre tenemos la conciencia de lo vitales y lo estratégicos que son para la organización. Entonces, de nuevo, como les decía al inicio, sobre todo para ir cerrando, la invitación a que su política y sus planes de acción, si bien pueden considerar lo que yo les he comentado hoy, sean lo más aterrizados a la realidad organizacional posible. Si somos una organización pequeña y nos ponemos a ambicionar cierto tipo de estrategias que son más, digamos, para una organización más madura en este tema o de mayor tamaño, vamos a fracasar en el proceso, no nos vamos a sentir cómodas o cómodos con lo que estamos logrando y probablemente el tema de igualdad de género se nos va a quedar por ahí en el proceso. Si empezamos de manera mesurada, conforme a nuestras realidades, vamos muy probablemente encaminados y encaminadas al éxito porque pues vamos a ir en ese proceso de mejora continua. No hay recetas específicas, hay buenas prácticas, hay recomendaciones, pero que por favor cada uno, cada una alinea su realidad organizacional
toda la estrategia para realizar, para mover la aguja en temas de igualdad de género. Muy bien, yo voy a dejarlo por acá por temas de tiempo y más bien, pues por supuesto, si tienen algunas preguntas o algunos comentarios, con mucho gusto acá me puedo quedar unos minutos más para resolverlos. Muchísimas gracias, Natalia. Realmente me ha parecido súper valioso. Nosotros en Nairi estamos en este proceso de ya ir generando nuestro plan de acción y realmente me parece que todo lo que nos has compartido ha sido sumamente valioso para ese propósito, ¿verdad? Entonces, de verdad agradecerte la exposición tan clara, ¿verdad? Tan concreta, ¿verdad? Para podernos dar a conocer este tema. La gran mayoría de nuestros clientes y que hoy están acá pues reunidos son empresas que están muy acostumbradas a trabajar con estructuras, ¿verdad? Porque son empresas que trabajan con otros estándares de reconocimiento internacional, ¿verdad? Normas ISO, ¿verdad? Entonces, normalmente toda esta temática realmente yo no pensaría que les vaya a ser ajena. Una gran, siento que tip, ¿verdad? Que puede colaborar muchísimo para la implementación del plan es también ir en paralelo teniendo como referencia la norma, la G38 de igualdad de género, ¿verdad? Que es la que eventualmente, si más adelante quisiéramos, nos puede ayudar a certificar un sistema de gestión en igualdad de género. Y digo esto porque esa norma nos da como esa estructura, ¿verdad? De cómo implementar ese paso a paso, digamos, de una forma muy sistemática y muy correlacionada con el resto de sistemas que nosotros podamos tener en nuestras empresas, ¿verdad? Entonces siento que aunque tal vez ustedes no se vayan a certificar o no es una meta, el reconocimiento directo, ¿verdad? Del sello del INAMO o de la certificación como tal, sí que la implementación de un sistema de gestión en esa línea, con ese contexto, con esa estructura, les podría ayudar muchísimo, ¿verdad? A complementar, digamos, desde el punto de vista de fondo, todo lo que hoy Natalia nos ha compartido. Yo quisiera, pues, preguntarle si hay alguna duda, que aprovecháramos este espacio, si alguno quiere abrir su micrófono. Paola, perdón, nada Hacerlo. más una aclaración. Por ejemplo, la Sí, estructura que yo les comentaba, ¿verdad? De qué debería incluir la política, qué debería incluir plan de acción, está muy alineada, de hecho, a los requisitos propiamente que la norma INTE 38 espera a la hora de revisar esa política de género de la organización y los planes de acción. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Justamente tal vez no tenemos la posibilidad en este momento de optar por el sello, ¿verdad? Por realizar el proceso, certificarnos con la INTE y optar por el sello, pero esta norma estructura de una manera realmente muy, muy buena cómo gestionar la igualdad de género. Entonces, si podemos hacerlo de una vez con ese formato, ¿verdad? Sea, aunque no nos vayamos a certificar, estamos haciendo, ¿verdad? Lo estamos haciendo realmente muy, muy bien. Y lo otro es que yo no lo mencioné, pero eso es fundamental, el alineamiento que podamos hacer con ya sistemas de gestión que tengamos, ¿verdad? Integrar el tema, lo que hablábamos, el tema de igualdad de género tiene que ser estratégico, que yo ya utilice herramientas que uso por mi certificación en calidad, lo que uso por mi sistema de gestión de responsabilidad social, bueno, cualquiera que sean las herramientas o los instrumentos que ustedes tengan, que esto vaya íntimamente alineado, porque también tiende a pasar que en las organizaciones entramos con este tema y dicen, hay otra certificación, hay otros procesos, ay, qué pereza, ¿verdad? Siendo muy transparente, porque yo lo he escuchado en las organizaciones. Entre más integrado tengamos todo y más le facilitemos a las personas que su labor se vaya realizando con calidad, también con igualdad de género, también con los estándares de responsabilidad social y demás, va a ser mucho más fácil también ir movilizando la cultura. completamente de acuerdo. Al final, la idea no es como generar, ¿verdad?, más burocracia, ¿verdad?, sino todo lo contrario, es ver de qué manera logramos realizar algo que es tan filosófico, tan efímero, ¿verdad?, como el tema de la igualdad, cómo lo logramos en la realidad poner en concreto, ¿verdad?, y poner, digamos, los puntos sobre las is para poderlo trabajar. Natalia, de verdad, Si me permitís. muchísimas gracias por tu aporte. Sí, Pame, ya te voy a dar la palabra. No, ya te veo. No, es sobre el tema que estás hablando. Ok, perdón, adelante.
Sí, no, nada más para dar seguimiento, yo creo que es muy importante para todas las empresas que nos acompañan hoy recordar que la Iniciativa Paridad de Género, su comisión de alto nivel, acordó y reconoce, el INAMU reconoce este proceso y esta ruta que ustedes están tomando en alianza, la IPG con Nairi, como la primera fase para conocer cuál es el estatus de una empresa en temas de género y preparar y ordenar la documentación y adelantar el 50% o más para entrar a la certificación del sello de igualdad. Entonces, es importante que ustedes sepan que esta ruta no está hecha ni como paralela, ni mucho menos, sino que el INAMU reconoce y recomienda que hacer este paso le facilita a la empresa entrar mucho más rápido, mucho más fácil a un sistema de certificación porque ya tiene ordenada, por decir así, la casa, ya sabe hacia dónde parte. Entonces eso es muy importante para todos los que nos acompañan el día de hoy. Y ahora sí, te devuelvo la palabra. O no sé si quieres que siga con lo que iba a decir. Sí, Pame, adelante. Sí, bueno, nada más agradecer nuevamente a Nairi y también a la empresa Boomerang que hoy se suma. Tanto Nairi como Boomerang son miembros de la IPG y esto es un ejemplo cómo vamos logrando sumar los esfuerzos por un país más igualitario, como decía Natalia, para hombres y mujeres. Cuando las mujeres avanzan, avanzamos todos en la sociedad. Entonces, nuevamente, reconocer esa contribución tanto de Nairi como de Boomerang para trabajar con ustedes como efectos multiplicadores para que ustedes también en sus empresas puedan tener una ruta definida para lograr la paridad. Y para aquellos que no han estado en los talleres anteriores, recordarles que la Iniciativa de Paridad de Género es una agenda nacional, una alianza público-privada que justamente lo que busca es invitar al sector privado a que pueda contribuir al cierre de las brechas de género de una manera metódica, pero también con indicadores que podamos verlos a nivel nacional. Buscamos poder incrementar el número de mujeres en la fuerza laboral, cerrar las brechas salariales y que hayan más mujeres en puestos de liderazgo. Esto la empresa lo hace a través de la firma de una carta de adhesión, como la ha hecho Nairi, como la ha hecho Efecto Boomerang, como lo han hecho muchos de los que participan hoy. Y para aquellas que nos han acompañado, como dice Pau, ya en más de la mitad de los talleres y que no han firmado la carta de adhesión, nuevamente les reitero, ya ya fueron más allá de lo que era la carta de adhesión. Entonces les reitero que si ustedes requieren de alguna consulta o algún insumo de mi parte como Secretaría Técnica de la IPG, estoy a disposición también para ayudarles a que ustedes sean parte formal de esa familia de empresas que aportan por la igualdad. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a Boomerang y a todo su personal, a Natalia, a Paola, por ser también ese efecto multiplicador y su personal de Nairi que nos hacen estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ambas, gracias Pame, muchísimas gracias nuevamente Natalia. Bueno, aquí ya para ir finalizando, en los avisos parroquiales recordarles que tenemos ya 2 charlas más que nos quedan. Yo estoy impresionada porque cuando lo estábamos planificando, de ahí las sesiones, ¿verdad? Finalizar en abril se veía como muy largo y yo no puedo creer que ya estemos en abril, ¿verdad? Me parece impresionante cómo va el ritmo del año. Ya nada más nos quedan 2 sesiones. La siguiente sesión, recuerden que no va a ser de hoy en 15 como tradicionalmente son, que son los viernes, cada 15 días, sino que esa en particular va a ser el miércoles 6 de abril. Recuerden que por el tema de Semana Santa, no, como ya sería el viernes antes de Semana Santa, pues no queríamos que tuviéramos algún tipo de impacto, ¿verdad?, en la participación por ese tema. Entonces, esa es la única sesión que va a ser miércoles, va a ser el miércoles 6 de abril a las 11 de la mañana, mismo canal, mismo todo. En los próximos días, el lunes, ya Pablo les va a estar enviando el enlace para que puedan inscribirse y les llegue a su correo la agenda.
Y finalmente vamos a tener el de comunicación inclusiva, que algo pasa como con la imagen y que no lo logro ver bien, no sé, Pablo, si lo puedes subir un poquitito más. Pero ese en todo caso es el viernes de hoy en prácticamente un mes, ¿verdad? Donde ya estaríamos finalizando nuestro ciclo de talleres con esta parte de comunicación inclusiva. Nuevamente agradecerles muchísimo a la IPG, pues abrirnos las puertas para que el tema de género realmente pueda ser encaminado, pueda ser trabajado, y nuevamente a Natalia por su exposición tan completa, tan concreta y tan importante. Creo que si no tenemos más dudas, inquietudes, comentarios, estaríamos. Les deseo un feliz almuerzo a todos y un bonito fin de semana. Que pasen muy bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas. Buena tarde. Muchas gracias.